La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 3. Capítulo 201. Descenso divino. Como Piro era un dios del sol, la luz y la gentileza, la mayoría de los pobres llamaban su nombre durante las dificultades con la esperanza de que escuchara sus oraciones. Sin embargo, eso no significaba que fueran los verdaderos creyentes de Piro. Solo sabían de su existencia y lo llamaron en parte por costumbre y en parte para calmarse. Pero, dado su gran número de creyentes, Sacred League's Wish, su religión, era la más frecuente en el imperio. Muchos, especialmente los pironianos, simplemente se refirieron a ella como la Iglesia o la Iglesia del Gran Sol. Tenía sucursales en todo el imperio y atendía a casi 1 millón de creyentes. Solo los verdaderos creyentes fueron incluidos en este recuento y estudiaron la religión durante años. Todos, como era costumbre, rezaban a su deidad todas las mañanas. A pesar de que la mayoría no recibió respuesta, algunas fueron suficientes para mantener a la gente esperando, orando y creyendo. Algunos, los favorecidos por el dios, como decían los textos religiosos, ocasionalmente recibieron visiones, premoniciones e instrucciones divinas. Madin era uno y había recibido sus órdenes unos días antes de conocer a Eirin. El mensaje no había sido muy claro, pero entendió que tenía que ayudar a todos los que le pidieran ayuda durante varios días. Poco después, recibió una citación del torneo. Convencido de que esto era lo que su dios lo había llamado, fue a ayudar. Su convicción fue recompensada. Recibió otro conjunto de instrucciones divinas la mañana después de ayudar a la niña. Sintió la satisfacción divina de su dios y una medida de gracia. No era una cantidad excesiva, pero sí lo suficiente para dejarlo casi en éxtasis. Las habilidades de los sacerdotes dependían completamente del favor de sus dioses. Cuantos más favores obtenían, más fáciles eran sus avances en su cultivo. Entonces, a diferencia de los magos o guerreros, la fuerza de un sacerdote se decide por el favor de su dios. Madin no había recibido mucha gravedad, pero sintió una gran satisfacción y aprecio por parte de su dios. Tales emociones en lo divino valían mucho más que la gracia. Significaba que el sacerdote había sido notado por su deidad. Para la gente común, era desconcertante, algo intrascendente y sin valor, pero lo era todo para los creyentes. Con la confirmación de su dios, Madin reafirmó su decisión de ayudar a Eirin. Decidió que, siempre que Piro la reconociera, la tomaría como su discípula. Leguna llevó a Eirin e Inilis a la iglesia principal a media mañana. Las heridas de Kurdat todavía estaban sanando, por lo que Vera se quedó para cuidarlo. Buen día, estamos aquí para ver al señor Madin. ¿Dónde podemos encontrarlo? Leguna le preguntó a un acólito cercano que limpiaba la iglesia. Los acólitos patrullaban los terrenos de la iglesia todo el tiempo, por lo que encontrar uno no fue difícil. También eran creyentes, pero no pudieron ganarse el favor de su dios, por lo que no pudieron avanzar a convertirse en sacerdotes. En lugar de eso, sirvieron como trabajadores domésticos y asistentes en la iglesia. El trabajo no fue del todo ingrato, las mayores recompensas fueron el respeto y la adoración de los demás creyentes, y ciertos beneficios. La religión estaba tan extendida y prevaleciente que incluso el maestro del segundo príncipe era un creyente. Sin embargo, siguió su propio camino religioso, el del paladín. ¿Es usted el señor Lei, supongo? Preguntó el acólito. Sí. El señor Madin me ha ordenado que la lleve a su residencia. Por favor, sígame. El acólito detuvo su trabajo y guió a los visitantes a un patio detrás del edificio de la iglesia. Oh, niña, llegas temprano, sonrió Madin cuando vio al grupo acercarse. Eres un anciano. Sería inapropiado hacerte esperar, respondió Leguna. Gracias. Que la luz de Piro esté contigo, Madin despidió al acólito. El joven se inclinó levemente y se fue. Muy bien, dejemos hablar para más tarde. Niño, ¿estás listo? Sí, señor Madin, respondió Eirin, asintiendo nerviosamente. Entonces comencemos. Sígueme. Madin sacó algunas cosas que necesitaba de su cajón y se fue con el grupo. Pronto llegaron a una sala de oración independiente. Una intrincada escultura de tamaño humano ocupaba el otro extremo. Tenía que ser la escultura de Piro, concluyó Leguna. Arrodíllate ante Dios y cierra los ojos. Junta las dos manos. La expresión amable de Madin se fundió en un solemne silencio. Eirin siguió cuidadosamente las instrucciones del sacerdote. Una estera yacía en el suelo a solo unos metros del ídolo. Ella lo ocupó. Niña, por favor retírate a la entrada, instruyó Madin, por favor, también cállate. No hagas demasiado ruido y no provoques ningún problema.
Entendido, asintió Leguna mientras se retiraba con Inilis. Los dos tomaron sus asientos al fondo del pasillo junto a la entrada. ¿Sis realmente se convertirá en sacerdote? Preguntó la pequeña niña en voz baja. Tal vez. No estoy muy seguro. Esta es una gran oportunidad. Oh. Ella siempre ha sido una niña amable. Siempre ha querido ser útil y ayudar a los demás, pero sus antecedentes lo hicieron imposible. Esta es una oportunidad para cambiar eso. Oh, Dios benevolente y poderoso, por favor escucha la súplica de tu humilde discípulo. Hoy, un alma gentil y noble ha venido en busca de tu gracia, luz y guía. Por favor, arroja tu luz en su camino, cantó Marín. Dos rayos de luz dorada salieron disparados de los ojos de la escultura cuando terminó su canto y se lanzó hacia los ojos de Eirin. Su cabello plateado brillaba dorado bajo el toque de la luz y el color se filtraba a todo lo que la rodeaba. Una fuerte presencia brotó del ídolo. Leguna estaba a unos 5 metros de distancia, pero una incomodidad diferente a todo lo que había sentido antes lo envolvió. Se había enfrentado a alguien tan poderoso como Creidon, pero esa presión no podía compararse con esta. No fue por una diferencia en la fuerza, fue una presión proveniente de estar en la presencia de un ser tan fundamentalmente diferente a la existencia de Leguna que ni siquiera podía comprender qué era. Eirin. Leguna brotó suavemente. Sintió que estaban en grave peligro, sus sentidos le gritaron que saliera de allí. Le tomó cada gramo de su fuerza para evitar correr por la puerta y desaparecer en la ciudad de inmediato. Hermano mayor. Inilis susurró con urgencia mientras tiraba de su manga, el señor Madin dijo que no los interrumpiera. Leguna volvió la mirada hacia ella y vio un rostro completamente normal y relajado. De hecho, parecía que brillaba agradablemente, brotando positivamente de juventud y vitalidad. ¿No sientes ninguna molestia? No. Se siente bien, Inilis negó con la cabeza. La luz de Piro afecta de diferentes personas de manera diferente. Una chica amable que no ha hecho nada para dañar a los demás no se verá perjudicada por la luz. Sin embargo, un asesino empapado de sangre como tú se sentirá muy incómodo, incluso herido, por la luz. No te preocupes, si Eirin es tan gentil como dices, no se lastimará en absoluto. Garona intervino de repente. Leguna notó una clara debilidad en su voz. ¿Estás bien? Preguntó. Para de bromear. Yo era un experto en el Reino Santo, ¿sabes? No puedo compararme con esos tipos, pero sería una tontería pensar que un poco de luz puede hacer que me rinda. Muy bien, lo soportaremos un poco más. Quiero vigilar a Eirin. Me preocupa que pueda pasar algo malo. Haz lo que quieras. En el momento en que terminó sus palabras, el rayo de luz brilló y se estrelló contra el cuerpo de Leguna. Todo el ídolo brillaba como si estuviera ardiendo por dentro. Cegó a Leguna y lo obligó a cerrar los ojos, pero Inilis no parecía afectado. Leguna tembló y se estremeció. Se sentía como una masa de agua presionando cada centímetro cuadrado tocado por la luz. Tenía dificultad para respirar. Garona también se vio afectada, aunque parecía más capaz de manejarlo. HMPH. Una voz burlona sonó fríamente de la nada, como si el aire mismo hiciera el sonido. La luz se atenuó, dejando a Leguna respirar y volver a ver. Suspiró, dejando que el aire escapara finalmente de sus pulmones ardientes. Se derrumbó en una silla cercana y jadeó, luchando contra el mareo amenazante. Ese bastardo arrogante. Espetó Garona. Leguna volvió su mirada hacia Eirin, ahora bañada en una capa de luz. Cuando Madin la vio así, no pudo evitar murmurar. Dios, la voluntad de Dios desciende. Capítulo 202. Piro y Eirin. TCH, este estúpido sacerdote se está poniendo nervioso por solo un fragmento de voluntad, se quejó Garona. ¿Un testamento fragmentado? Preguntó Leguna. Sí. Una deidad de alto nivel como Piro tiene millones de devotos. Si todos rezaran una vez al día, ¿podría Piro manejarlos a todos si fuera una sola conciencia? La mayoría de las deidades dividen su conciencia en muchos fragmentos de voluntad y los esparcen entre sus santuarios y templos para ocuparse de pequeñas oraciones y otros asuntos sin importancia. Sin embargo, la mayoría de las oraciones se ignoran, solo los devotos a los que Dios favorece tienen la oportunidad de obtener respuestas a sus oraciones. Ya veo, espera, ¿cómo lo sabes? HMPH, ¿qué tipo de persona crees que soy? Estoy bastante lejos de convertirme en un dios, pero sé un poco sobre los asuntos de esos idiotas. ¿Qué tiene de impresionante saber esto? Realmente no te gustan, ¿verdad? ¿Cómo? Garona resopló, la mayoría solían ser mortales. Son solo dioses porque tuvieron buena suerte.
Pero ahora piensan que son fundamentalmente más grandes que los mortales y merecen gobernar el mundo. Los mortales son hormigas para ellos, pequeños juguetes con los que jugar y adorables guijarros que aplastar bajo los pies. ¿Cómo crees que podrían gustarme bastardos así? Leguna no había visto a Garona en sus días de gloria, pero su leyenda fue nada menos que sacudir el mundo, por lo que no supo cómo responder. Estaba muy orgullosa, por lo que nunca aceptaría que otros la despreciaran, tuvieran derecho o no. Pero acaba de causarle problemas, continuó. ¿Eh? ¿No te diste cuenta? El ligero baño que tienes no ha cambiado para nada, pero ya no sientes ninguna molestia, ¿verdad? Ahora que lo mencionas y ver. Ese bastardo agregó intencionalmente rastros de su poder a la luz. No lastimó a ninguno de los otros tres. Entonces, ¿a quién crees que estaba apuntando? Maldita sea. Entonces Piro estaba jugando conmigo intencionalmente. No me extraña que se sintiera horrible. Garona tenía razón. Piro lo veía, y por extensión a todos los mortales, como juguetes. Leguna no tenía el orgullo de Garona, pero no estaba contento de verse obligado a ceder el paso a otra persona. Se puso furioso cuando se dio cuenta de que alguien más no lo respetaba, Dios o no. Se preparó para irse, pero cuando vio que Eirin no seguía su ejemplo, se rindió y volvió a sentarse. Las manos de Eirin bajaron a su lado lentamente y luego abrieron los ojos. Su mirada se fijó en el ídolo y sus iris lentamente se doraron de su habitual gris opaco. Madin cantaba sus alabanzas frenéticamente a su lado. A Leguna se le puso la piel de gallina cuando se encogió. Se dio cuenta de que Madin no estaba haciendo nada más para el ritual después de unos momentos y se acercó a él. Señor Madin. ¿Eh? Madin se volvió para mirar al niño. ¿Sigues realizando el ritual? No. La voluntad de Piro ha descendido, así que mi parte del ritual ha terminado. Debo, sin embargo, seguir cantando sus alabanzas hasta que ascienda de nuevo, estaría avergonzándome a mí mismo como su devoto sirviente si no lo hiciera. ¿Qué pasa con Eirin? ¿Qué pasa con ella? Leguna pidió rápidamente que el sacerdote no cantara las alabanzas del bastardo nuevamente. No te preocupes, dijo Madin mientras le lanzaba a Eirin una mirada gentil, ella se está bañando en su gloria. Será una sacerdotisa muy poderosa. ¿De verdad? Leguna se dio cuenta de que este giro de los acontecimientos era inusual por el tono y las acciones de Madin. Sí, sonrió Madin, solo espera pacientemente. Ella estará bien. Eirin todavía estaba en la misma sala de oración, pero se sentía diferente de alguna manera. Vio a Madin hablando con Leguna, lo cual era normal, pero también pudo verse arrodillada. Era como si sus ojos se hubieran salido de su cráneo y estuvieran flotando en el cielo, solo que ya no se sentía como si estuviera viendo a través de los ojos, ya fueran de ella o no. En realidad, el cuerpo que vio no era el suyo, ni tampoco Leguna y Madin lo que vio. Todo era una construcción, un pequeño bolsillo de realidad que Piro había creado. El bolsillo reflejaba el mundo real, pero era distinto y casi completamente desconectado de él. Eirin no podía irse sin el permiso del creador del bolsillo. Una razón. Quiero una razón por la que deberías ser mi devoto, una voz resonó en la habitación. Era diferente de lo que Leguna había escuchado momentos antes. Seguía siendo la misma voz, pero era regia, incluso divina, pero no tan distante. En cambio, tenía un toque de aprecio, cercanía y dulzura. La voz parecía haber sido creada por el propio reino vibrando, oscilando su voz a la existencia. Tampoco estaba del todo mal. Eirin estaba increíblemente nerviosa. Era una chica cobarde y gentil. Pero ahora, se enfrentaba al poder más misterioso del mundo. Era solo un pequeño fragmento de su voluntad, pero fue suficiente para sacudirla hasta la médula. Los nervios de Eirin dieron a luz una respuesta que asombraría incluso a Madin. Yo realmente no me conozco. Oh. Piro no pensó que realmente obtendría esta respuesta. Entonces, ¿por qué has elegido creer en mí? ¿Por qué tú y tu sacerdote repararon mi mano? Yo pensé que debías ser un dios amable. Quiero ayudar a otros como el señor Madin. Quiero ayudar a las personas que me rodean, al menos. Quiero convertirme en un devoto para que pueda tomar prestada tu fuerza para ayudar a las personas que me rodean. ¿Sabes lo que significa volverse devoto? No. Solo quiero ayudar a los demás. Quiero ser útil. La gentileza y ayudar a los demás son mis enseñanzas fundamentales. Siempre que usted quiera esto también, podemos estar de acuerdo. Entonces puedo convertirme en un devoto. Este dios no era tan distante como había oído. Era más como un gentil señor. Piro no respondió.
En cambio, el reino tembló ligeramente. Ah, no debería haber sido irrespetuoso. Dios, perdona a esta lamentable niña. Un rayo de luz salió disparado del ídolo directamente a su cabeza. Hebra tras hebra dorada crecieron de su cuerpo. Se entrelazaron y formaron una alfombra. Una de las intersecciones brillaba. La red del destino. Piro podía atravesar el río del tiempo e inspeccionar el pasado y el futuro de una persona. Los diferentes hilos representan las diversas direcciones posibles en las que puede ir la vida. Solo uno de los hilos se seguiría realmente hasta el final. Las intersecciones fueron momentos clave y cruciales en su vida que alterarían drásticamente el camino que tomaría su vida a partir de ese momento. El momento crucial actual brillaba. Incluso el más grande de los oráculos mortales solo podía distinguir los trazos de Pan, el contorno de la red misma, pero Piro, siendo un dios, un ser divino de los cielos, podía desenredar la red y mirar una hebra o intersección individual. Sin embargo, solo pudo echar un vistazo a algunos hilos e intersecciones. Incluso los dioses no podían ver la totalidad de los posibles destinos y futuros de una persona. Tampoco podían cambiar la red en sí, solo podían influir en qué camino tomaba una vida en ciertos momentos clave. El tejido de la red del destino de una persona estaba más allá incluso de los dioses. Piro quería comprobar la red de la niña para ver si era tan gentil como parecía. También miró algunos de sus posibles futuros. Unos momentos después, la red desapareció. Otra ola de luz salió del ídolo y formó una jaula alrededor del cuerpo de la niña. Estaba imbuido de un poder extraño. El cuerpo de la niña se levantó lentamente del suelo. Una luz lechosa rezumaba de su cuerpo. Cegó a todo el reino, llenando todo el espacio. Desapareció unos momentos después, dejando el rostro intacto por las cicatrices. Un rostro al menos comparable al de Anelote se enfrentaba al dios. Capítulo 203. Eirin el genio. Los ojos de Eirin estaban cerrados. Su rostro sería la envidia de cualquier mujer que lo viera y los hombres lo desearían, pero solo Piro lo vio. No pareció sorprendido. Él era un dios, Eirin una simple mortal, ¿por qué iba a inclinarse hacia ella? La brecha entre ellos no era de mero poder, eran dos existencias completamente diferentes. La roca codiciaba el agua. Podía admirar la belleza de la niña, pero ella no podía conmoverlo. Eirin estaba completamente ajena a los pensamientos del dios. Su poder la abrumó por completo e hizo que su mente se apagara. Solo recordó un breve instante de luz blanca, el siguiente momento de conciencia fue después de que todo terminó. Incluso si no estuviera inconsciente, sin embargo, no se sorprendería de su apariencia porque no tenía forma de verlos. Piro inhaló un poco cuando vio la luz que salió de su cuerpo. En el momento en que inspeccionó su red del destino y echó un vistazo a fragmentos de su futuro, decidió convertirla en su devota. Usó un segundo hechizo divino para comprobar su afinidad. Los sacerdotes dependían completamente del favor de su dios para hacerse más fuertes, pero para algunos, incluso todo el favor del mundo no sería suficiente, mientras que para otros un poco fue suficiente para dispararse en fuerza. La clave era la afinidad de una persona con el poder divino de un dios en particular. No solo influyó en la facilidad con la que uno podía fortalecerse, sino también en la cantidad de energía que se necesitaba para un milagro, o en cuánto se debilitaría un milagro entre el dios que inspira el milagro y el hecho de que realmente sucediera. Un sacerdote rezaba a su dios pidiendo un milagro y, si el dios lo deseaba, el dios respondía otorgándole al sacerdote parte de su poder, con el cual el sacerdote realizaría el milagro. A esto se le llamó respirar un milagro. La energía divina, sin embargo, tuvo que pasar por el sacerdote como conducto para manifestar un cambio físico en el mundo. Cuanto mayor sea la afinidad del sacerdote con dicho poder, menos se perderá en su paso por el sacerdote, peor será la afinidad, más perdido y más débil será el milagro. En algunos casos malos, el sacerdote podría recibir suficiente poder para un milagro mayor, pero se perdería tanto que solo quedaría lo suficiente para un milagro menor. Esto se correlacionó poco con los estratos reales de los sacerdotes en cuestión. Dos sacerdotes con el mismo estrato diferían mucho en sus habilidades sacerdotales. Las propias deidades tenían un poder divino limitado en un momento dado, por lo que no querían desperdiciarlo. Como tal, inspeccionaron cuidadosamente a los candidatos devotos y solo eligieron a aquellos que cumplían con sus estándares, aunque estos variaban mucho de un dios a otro. Mientras que los estratos de un individuo eran de poca importancia, el aspecto y la fuerza de su afinidad eran muy importantes. Tenía que coincidir con el aspecto del poder de la deidad.
El poder divino de Piro era casi puramente ligero, por lo que sus sacerdotes y sacerdotisas tenían que tener una fuerte afinidad con el aspecto de la luz. Hasta ahora, el más prometedor había sido el segundo príncipe de Oke, Alisanda. Era un rompedor ligero, uno que tenía una afinidad increíblemente alta en eso. Piro solo había visto a dos de esos humanos en varios siglos. Cualquiera con tal afinidad nació para ser su embajador. Sin embargo, era una pena que Alisanda no estuviera interesado en adorarlo. Estaba profundamente arraigado en las artes marciales. Había dominado la luz sagrada y el ímpetu santo e incluso estaba entre los caballeros de mayor rango en el continente. El otro interruptor de luz estaba muerto. Era demasiado singular. Pero nunca lo había considerado como un posible candidato a devoto. De todos modos, nunca habría aceptado convertirse en devoto de nadie. Ahora, sin embargo, Piro había encontrado otro candidato, Eirin. Ella no era una rompedora de luz, pero su afinidad era incomparable, incluso por los otros dos ex candidatos. También había mantenido su alma pura, a pesar de haber sufrido durante años, el mundo no la había contaminado. Sus deseos y deseos coincidían tanto con sus enseñanzas que era como si ella misma los hubiera inventado. Todo cayó en su lugar en el cuerpo de esta chica y la luz que emanaba de ella era nada menos que completamente cegadora, incluso para un dios. Su luz brillaba más que incluso la de Alisanda y, mientras la suya atravesaba violentamente todo lo que tocaba, la de ella era una suave caricia. La luz pronto se disipó y el cuerpo de la niña descendió lentamente. Sus ojos se abrieron cuando su cuerpo se instaló en una tranquila posición sentada. ¿Lo que pasó? Preguntó ella, aturdida. Lo último que recordaba era una luz cegadora. Pero, mientras sus pensamientos exploraban su memoria, surgió una idea, un pensamiento de que, por un momento, sus cicatrices habían desaparecido. Estoy satisfecho, sonó la voz del dios, he decidido aceptarte y convertirte en mi sacerdotisa. De verdad. Hurra. Gritó feliz. Y ese lo siento, eso fue grosero de mi parte, murmuró un momento después, bajando la cabeza. Pero el dios la ignoró. Te daré algunas bendiciones ahora. No tienes que hacerlo. Estoy satisfecha con convertirme en sacerdotisa. No necesito nada más. ¿Cómo puedo querer más después de recibir tanto? No soy una chica codiciosa. Estás rechazando a un dios, ¿sabes? Ah, lo siento y no era mi intención. Por favor, perdona a la pequeña Eirin. Está bien, no te culparé. Pero no rechazarás mis bendiciones. Bien, ¿quién es el que da la bendición? Piro sintió una mezcla de ira y alegría por lo poco dispuesta que parecía la chica. De repente se dio cuenta de que no tenía el porte de un dios. Alisanda lo había rechazado rotundamente e, incluso ahora, tenía que obligar a esta chica a aceptar sus bendiciones. Quizás fue por su naturaleza tranquila. No era tan enérgico, dominante o abrumador como otros. Sabía de algunos dioses que habrían convertido a Alisanda en polvo en el momento en que los rechazó, algunos incluso antes solo por atreverse a ser irrespetuoso. Te doy 4 bendiciones. Puedes elegir cualquiera. Bueno. Tu primera opción es un gran poder. Obtendrá, por supuesto, algunos independientemente, pero, si elige esta bendición, obtendrá más. En lugar de convertirte en una sacerdotisa de nivel 10, te convertirás en una sacerdotisa de nivel 15, aproximadamente igual a la misma cantidad de estratos. Esto será suficiente para sentarme a la cabeza de mi iglesia. Yo, Eirin no se atrevía a matar un pollo, no tenía deseos de poder, pero entendía lo importante que era. Leguna tuvo que luchar contra perros salvajes por comida porque estaba demasiado débil, sin embargo, ahora podía tirar monedas de oro a las alcantarillas por aburrimiento. ¿El poder me permitirá tener una vida mejor? ¿Puedo ayudar a Leguna a devolver? Estuvo a punto de aceptar, pero el dios no le dio la oportunidad. Déjame terminar antes de que decidas. Capítulo 204 Elección de Eirin. En cuanto a la segunda opción, te dejaré convertirte en mi embajador en el reino humano, ofreció Piro. ¿Qué es eso? Preguntó la pequeña niña. Básicamente, te vigilaré de vez en cuando. Mientras su desempeño sea satisfactorio durante los próximos 10 años, le otorgaré aún más gracia y favor divinos. Con mi ayuda, fácilmente se convertirá en un miembro de alto rango de la iglesia. Eventualmente te convertirás en la papa. Eirin sintió que su corazón latía con fuerza. Ella entendió lo grandiosa que era esta oferta. Autoridad. Nunca se había preocupado por las luchas por la autoridad, pero era difícil mantener la calma cuando a uno le ofrecían un puesto por encima de los demás.
Sabía que, con autoridad, incluso si no se atrevía a luchar y matar, aún podía dictar las mareas de millones de vidas. La segunda oferta del dios fue tan tentadora como la primera. Eran difíciles de rechazar y tenían implicaciones prácticas. En cuanto al tercero, restauraré tu apariencia. Incluso puedo hacerte más encantador. ¿Eh? Echar un vistazo. Un espejo apareció frente a la niña. No podía creer el reflejo. El rostro en el espejo era más hermoso de lo que había imaginado incluso en sus sueños más salvajes. La piel era tan suave como un huevo cocido, como la membrana de satén más fina que podría romperse con solo pensar en un toque. No había rastro de horribles cicatrices demoníacas. Las finas cejas plateadas se elevaban como lunas y los ojos brillaban con la luz plateada de los sueños como las estrellas del cielo nocturno. La nariz era recta, a diferencia de su desorden, y los labios rosados. Eran sus propias entidades, no solo el final de la piel que se hundía en el negro abismo de una boca. El rostro era indescriptiblemente hermoso. Eclipsó todo lo que se había atrevido a imaginar. Si este rostro se convirtiera en el suyo, podría estar orgullosa al lado de Anelote, tal vez incluso hacer que la otra chica se alejara en inferioridad. He limpiado las impurezas de tu alma. Esta es tu verdadera apariencia. Sin embargo, este no es el límite de mis poderes. Puedo darte una apariencia aún mejor. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? El cuerpo de Irene se estremeció como un pequeño barco en una gran tormenta. ¿Gusta? Me encanta. El amor no es suficiente para describir cómo me siento. La belleza que vio en el espejo haría que los emperadores renunciaran a los imperios para una segunda mirada. Solo temía no tener suficiente para dar a cambio de esta belleza. Todas las mujeres deseaban la belleza, incluso ella, tan inocente como era, deseaba instintivamente una belleza tan posesiva. ¿A quién no le gustó la perspectiva de ser más atractivo de lo que era? Aún más, esta era la belleza que se suponía que era suya en primer lugar. Era una belleza a la que tenía derecho. Esas cicatrices, esas malditas cicatrices. Cuántas miradas, burlas y maldiciones no habría tenido que soportar si no fuera por ellas. Podía escuchar su corazón gritar. Cada nervio, cada músculo de su cuerpo deseaba que eligiera esto. Esto era más que un sueño, era una obsesión, una sombra en su alma que tenía que saciar. Esta fue la raíz de todo su sufrimiento. Si pudiera arreglar esto, todo lo que surgiera de él, que era todo, desaparecería. Y la cuarta opción, la voz del dios devolvió un poco de cordura a la niña, es un misterio. Eirin miró al dios de manera extraña. Se desconoce porque ni siquiera yo sé cuál es la bendición. Revisé tu red del destino. Una parte está envuelta en oscuridad. Esto significa que hay algunos caminos que son realmente importantes. Quizás, algo enorme sucederá en este mundo que influirá en el destino de todos, y hasta que suceda, nadie podrá saber cuáles podrían ser sus destinos relacionados. Incluso yo no puedo atravesar esta incertidumbre. Esta bendición que puedo darte está relacionada con esos futuros. ¿Estás seguro de que eso pasará, sea lo que sea? No. Hay muchos resultados no relacionados con él, por lo que no es una certeza. Si sus posibles destinos son cuerdas, entonces el área oscurecida es algo así como un nudo. No puedo desatarlo para mirar las cuerdas de adentro, así que no sé qué pasará. Son completamente desconocidos. Ni siquiera sé si el evento será bueno o malo. Podría ser algo terrible o algo asombroso. Entonces esta bendición podría ayudar a evitar que ocurran los malos resultados en ese nudo. Puedes decir eso, sí, pero esa no sería toda la historia. No sé qué es esta cuarta cosa. Solo puedo estar seguro de que tiene algo que ver con el nudo. Ya sea que suceda o lo que sea, te lo estaría dando, no lo sé. Esta bendición podría incluso ser parte del destino en ese nudo y podría no influir en nada, o podría darte un destino posible completamente nuevo, uno que no tienes en este momento. Ese destino, sin embargo, podría ser mejor o peor que los que ya están en el nudo. Entonces, Eirin frunció el ceño y pensó intensamente. El poder y la autoridad eran tentadores, pero no eran nada comparados con la belleza, sin mencionar la última bendición. El último podría ser una bendición o una maldición, una apuesta. Ella no era una jugadora. Las palabras de Piro la hicieron reconsiderar. Debo advertirte. El destino de todos está entrelazado. Entonces, cuando alcancé su punto máximo en sus destinos, vi algunos de los destinos de las personas relacionadas con usted también. En ese nudo, veo más el destino de tus compañeros. ¿Qué? Eirin se sorprendió. ¿Su decisión la afectaría a sus amigos? Ya no podía ser frívola.
Aquel cuyo destino vimas en ese nudo, el más intrincada y extensamente vinculado al tuyo, es un niño humano llamado Leguna. Si no fuera por esas últimas palabras, habría elegido la tercera opción sin dudarlo, incluso la mención del destino de su compañera solo la hizo dudar un poco, pero el nombre de Leguna fue una bomba que sacudió a todo su mundo. Piro esperó pacientemente. La vida volvió a los ojos de la niña solo una hora después. ¿Tu elección? Número 4. Una expresión extraña apareció en el rostro de Piro. Había pensado que las tres primeras opciones serían mucho más tentadoras. No le habría dado la cuarta opción si no fuera por esa cosa en particular. No pensó que ella lo elegiría. ¿Estás seguro? Es posible que esto no cambie su futuro en absoluto. Si su vida no desciende por una cuerda que conduce a ese nudo, esto podría ser una bendición en vano. Incluso si lo hiciera, esta bendición podría terminar siendo una maldición. ¿Estás seguro de que quieres aceptar esto? Sí, respondió Eirin con decisión. Nada, ni poder, ni autoridad, ni belleza, podría compararse con Leguna. Si la belleza era su obsesión, entonces Leguna era su dios. Para él, sufriría 1000 vidas de tortura. Él la había apoyado cuando nadie más lo haría, la había aceptado cuando todos los demás la rechazaban. Incluso llamarlo su dios podría no ir lo suficientemente lejos. No importa cuán tentadoras fueran las otras ofertas, tenía que elegir esta en el momento en que se mencionaba su nombre. Preferiría desperdiciar esta bendición antes que correr el riesgo, por mínimo que sea, de que no elegirla produciría un mal resultado. Esta es tu última oportunidad para cambiar de opinión. Estoy seguro. No cambiaré de opinión. En el momento en que habló, la chica que ni siquiera podía estrangular a una gallina y había sido reprendida constantemente extendió las manos y se aferró a su destino. Nunca hubiera imaginado que su decisión afectaría el destino del mundo, ni le importaba. Todo lo que hizo fue por Leguna, y solo por Leguna. El mundo podría arder, si ese fuera el resultado, siempre que Leguna estuviera a salvo. Dios, balbuceó Eirin, ¿puedes hacer algo pequeño por mí? Te estás volviendo codiciosa, chica. ¿Dónde está ese gatito que ni siquiera quería mi favor? El rostro de Eirin se enrojeció, ¿puedes quitarme las cicatrices? No te estoy pidiendo que me hagas tan hermosa como ese reflejo, si pudiera parecer normal, estaría bien. Por supuesto, Piro ralentizó intencionalmente sus palabras, no. La sonrisa radiante de su rostro se atenuó. ¿Sabes cuánto afectan tu vida las cicatrices? Son parte de tu destino. Solo puedo cambiar tu destino una vez. Puedo cambiar tu apariencia o darte esa misteriosa bendición, no puedo hacer ambas cosas. ¿Por qué no? Suplicó Eirin, al borde de las lágrimas. Podríamos ser dioses, pero no soberanos. Tan poderosos como somos, estamos limitados por las leyes del mundo. No podemos interferir demasiado en los destinos de los mortales. Una vez es nuestro límite. Puedo cambiar tu destino una vez y solo una vez, ya sea tu rostro o esa bendición. Si tuviera que hacer ambas cosas, el mundo me golpearía. Ah, lo siento, Eirin no tenía la intención de hacerte daño, Eirin solo, no creía que sus cicatrices fueran tan importantes. Sí, eran difíciles de eliminar, pero un dios debe ser lo suficientemente poderoso como para hacerlo como si nada. Sin embargo, si estaban conectados con su destino, ahora entendía lo difícil que sería deshacerlos, hasta el punto de que un dios tenía que arriesgar su vida para trabajar en ellos. Oh no, Dios no me culparía por esto, ¿verdad? No quise decir eso. No tengas miedo, niña. El rostro de Piro era el epítome de la benevolencia y la tolerancia. No pienses en un dios como algo tan insignificante. Castigar a mis devotos por una pequeña ofensa no me daría su fe. No te culparé por algo tan intrascendente. Gracias. Eirin se secó las lágrimas de los ojos. Su dolor era doble. Una vez por ofender a su dios, una vez más porque su destino fuera grotesco. 2 rayos salieron disparados de sus ojos y entraron en el cuerpo de la chica. Ahora tienes mi bendición. Te marcharás. La voz del dios llevaba la fuerza del mundo. Un decreto que ningún mortal podría negar. Ahora era el destino de Eirin dejar este lugar. El espacio se derrumbó cuando sus palabras cayeron. Una luz cegadora envolvió una vez más a la niña. Cuando volvió en sí, estaba arrodillada frente al ídolo de su dios. A un lado, Madin todavía alababa frenéticamente a su dios. Capítulo 205 Eirin la divinamente favorita. Leguna sintió ganas de quedarse dormido en la silla. La posada no estaba cerca de la sala de pago de Sacred League Swish, por lo que había tenido que levantarse a las 6 de la mañana.
Esas horas eran normales para Eirin, por lo que estaba tan enérgica como de costumbre, pero Leguna se había vuelto perezosa desde que llegó a Chino. Había pasado mucho tiempo desde que tuvo que levantarse temprano para trabajar. Se había recuperado muy rápidamente de la peor de sus heridas gracias a ser un superdotado. Los únicos síntomas restantes en la actualidad eran dolores de cabeza ocasionales, pero le llevaría otras 15 semanas recuperarse por completo. Las semifinales aún estaban lejos, por lo que debería estar completamente recuperado para entonces. Y Nilis solía dormir como un tronco a pesar de lo enérgica que estaba. Si no le hubiera pedido desesperadamente a Leguna que la trajera, él no se habría molestado en despertarla. Ella se sentó en su regazo, la cabeza enterrada en su pecho, roncando contenta. Se negó a sentarse en las sillas demasiado duras. Sus brazos estaban entumecidos. Era un poco demasiado grande para caber cómodamente en su regazo, por lo que tuvo que abrazarla todo el tiempo. Su cuerpo estaba completamente exhausto. Ya estaría dormido si no tuviera miedo de dejar caer a la chica. Se sentó, esperando a que Eirin terminara su primera oración. Madin se sentó a un lado, los elogios brotando de su boca como un gato. Llevaba 2 horas en ello, pero Leguna aún no le había oído repetir ninguna palabra. Claramente era un predicador y adorador experimentado, ni siquiera se detuvo a tomar un sorbo de agua, ni una sola vez en las 2 horas completas. Leguna se preguntó si moriría de deshidratación si Eirin oraba durante 2 horas más, lo que parecía probable que hiciera. El ídolo de Piro finalmente comenzó a perder su brillo y la presión en el pasillo se desvaneció lentamente. El dios se había ido. Leguna fue el primero en darse cuenta, tanto por su afinidad con el aspecto opuesto del dios como por el choque entre sus creencias fundamentales y las del dios. Por eso tenía que ser el único obviamente afectado negativamente por la presencia del dios. Los demás sintieron el leve cosquilleo de la presencia del dios, pero fue acompañado de asombro, más que del malestar de Leguna. Se sentó ansioso cuando sintió que la terrible picazón en su cuerpo y en su corazón se desvanecía lentamente. Eirin se levantó lentamente. ¿Se terminó? Preguntó mientras se movía debajo de Inilis. Sí, respondió Eirin. Se sintió mucho más vigorizada. Leguna esperaba esto, se había estado bañando en la luz de su dios durante 2 horas, después de todo. Fue muy beneficioso para alguien de su disposición, más aún ahora que ella era su devota. ¿Qué es eso? Leguna preguntó cuando notó una gema del tamaño de un huevo de paloma en su mano. No es nada. Eirin escondió apresuradamente la gema. Instintivamente supo que era la misteriosa bendición e inmediatamente la guardó. Se había sacrificado tanto por él que no podía arriesgarse a perderlo aunque hubiera sido solo un puñado de barro. Leguna se encogió de hombros con indiferencia. No tenía intención de presionarla, ya que ella no estaba dispuesta a hablar. Ella se lo diría a tiempo si era algo significativo. ¿Qué dijo Dios? Madin preguntó apresuradamente. Se había reunido con Piro muchas veces, pero le había llevado muchos años hacerlo con éxito por primera vez. Eirin, sin embargo, tuvo éxito en su primera oración, incluso antes de convertirse en devota. La envidia y los celos no eran palabras adecuadas para describir sus sentimientos. Dios me hizo sacerdotisa. Debería tener el poder de 10 estratos, creo que eso es lo que dijo, respondió Eirin después de un poco de reflexión. El dolor atravesó su cráneo y se extendió como una mano por su cabeza. Una masa de información inundó su cerebro. Todo tipo de enseñanzas, milagros, métodos de respiración y la cuota diaria de oración fueron algunas de las cosas que se le vinieron a la cabeza. Piro arrojó sin ceremonias información que a Eirin le habría llevado años aprender de la manera tradicional sobre ella. ¿Qué? Madin y Leguna exclamaron juntos. Era una sacerdotisa de orden medio. ¿No era una chica normal e impotente momentos antes? ¿Cómo pudo obtener tanto poder con una sola oración? Esto fue injusto. Leguna había tenido que luchar durante 3 años para conseguir 14 estratos, y su velocidad ya era considerada injusta por la gente normal. Leguna de repente se sintió como si fuera barro. ¿Cómo podía igualar a esta niña que podía crecer tanto en 2 horas como él en 2 años? Estaba haciendo trampa. Definitivamente estaba haciendo trampa. Pero era un tramposo. También rezaría a un dios, sin importar si creía en ellos o no, si eso le daría tanto poder. No sería codicioso, solo tenían que elevarlo al nivel de santo. La mirada de Madin sangraba locura y terror. Tardó varios minutos en calmarse. Su ritual terminó con un suspiro largo y profundo. Felicidades, niña, eres divinamente favorecido.
Es lo único que puedo decir. Piro tiene cientos de miles de devotos. Dios favorece a unos más que a otros. Aquellos a quienes más favorece recibirán grandes bendiciones en el momento en que se sometan a Él. Naturalmente, eso no significa que Dios no trate a sus discípulos de manera justa. Él solo da a aquellos que son dignos de su favor divino. Dios es justo y equitativo, y aquellos a quienes Él favorece son solo una parte de su gran edificio. Pero, Eirin comprendió instantáneamente lo que quería decir: no recuerdo haber hecho nada, antes no era un devoto, pero crees en su luz. Tu fe no ha vacilado a pesar de una década de sufrimiento. Dios no es solo un Dios. Él es la encarnación de la benevolencia y la luz. Creer en la bondad, la gentileza y la benevolencia es lo mismo que creer en Él por su nombre. Madin sonrió amablemente. Hija, no conozco tu pasado y no necesito saberlo. El favor de Dios es prueba suficiente de tu carácter. Él no ha hecho nada más que darte lo que Él cree que es una justa recompensa por tu fe. Que estas cualidades se hayan manifestado en ti sin la guía de Dios muestra su fuerza en ti. Naciste destinado a ser un seguidor de Dios. Naturalmente, te cuidará de forma especial. ¿De verdad? Eirin estaba feliz. Su madre le había enseñado a ser amable y nunca había dudado ni perdido la fe en sus palabras. Sin embargo, sus experiencias habían dado lugar a la decepción en el mundo. Años atrás había dudado que ser amable y gentil fuera útil. Había mucha gente mala que vivía vidas mucho mejores que ella. Afortunadamente, las enseñanzas de su madre no la abandonaron y ella nunca entregó su corazón gentil. Ahora, finalmente, había recibido su recompensa. Dios había afirmado sus creencias. Más importante aún, ella se había ganado su favor. Cualquier duda o incertidumbre que pudiera haber tenido en el pasado, ahora se había ido. Dios era el camino verdadero y al final triunfaría sobre todo. De verdad. Se había esforzado por mejorar su carácter bajo la luz de Piro, pero no era un santo. La chica le había disgustado la primera vez que la conoció, pero sus interacciones habían ablandado su corazón. Su apariencia no podía decirle a uno cuán pura era el alma. Y, para un pironiano como él, la pureza del alma era mucho más importante y atractiva que la apariencia exterior. Tengo una propuesta. Por favor, dígame, señor Madin. Necesitas un mentor en tu camino para convertirte en una sacerdotisa adecuada. Estoy más que dispuesto a guiarte. Si pudiera ayudar a la chica y entrelazarse con ella, su progreso garantizado lo arrastraría. Además, estaba envejeciendo, y era hora de que eligiera a alguien a quien transmitir su conocimiento y legado, y qué mejor candidato que alguien tan favorecido por Dios. Su única preocupación era que la chica no lo aceptara. Los sacerdotes de alto orden eran raros, pero no podían compararse con alguien favorecido por su Dios. Ella estaría inundada de ofertas una vez que se supiera lo que había sucedido hoy. Hermano mayor. Eirin nunca había tenido opiniones firmes. Siempre se había visto obligada a elegir por sí misma, pero quería que otros tomaran las decisiones por ella. Leguna era la elección lógica ahora. Disculpas, señor Madin, dijo Leguna en tono de disculpa, si tomarle como guía significa que tendrá que acompañarle en una peregrinación y dejarme, entonces nos negamos. Su lugar está a mi lado, en ningún otro lugar. Leguna sabía que la mayoría de los sacerdotes llevaban a sus discípulos en peregrinaje, tanto para templarlos como para difundir la gloria de su Dios y obtener más favor divino. No, Eirin es divinamente favorecida y ya es una sacerdotisa de orden medio. No creo que necesite ir de peregrinaje. Quiero decir que puede venir a buscarme si necesita ayuda o tiene preguntas. No soy un favorecido divinamente, pero he adorado a Dios durante más de 20 años. Tengo una vasta experiencia y debería poder ayudarla con la mayoría de los problemas que pueda encontrar. Así que el viejo charlatán tiene sus ojos puestos en el estado de Eirin, dijo Garona. ¿Le hará daño a Eirin? Preguntó Leguna. Por mucho que Leguna se negara a admitirlo, había llegado a respetar a su maestro. Nunca habían hablado cara a cara, pero ella siempre estaba ahí, como un pájaro posado en su hombro, y él había confiado mucho en ella desde que se conocieron. Ella tampoco le había fallado nunca. Sin duda, ella era mucho más maestra que la primera. No se preocupe, está bien. Aquellos divinamente favorecidos no solo tienen el favor de su Dios, también son favorecidos por los mortales. Madin quiere conectarse con ella para poder beneficiarse de ella. Ser su mentor, aunque solo sea nominalmente, también le hará ganar el favor de su Dios. Al menos, creo que debería ser una opción mucho mejor que cualquiera de los otros que sin duda vendrán pronto, ya que sabe que no debe ser demasiado entrometido.
No creo que ninguno de los demás acepte que ella no vaya de peregrinaje, por ejemplo. Veo. Entonces estamos muy agradecidos de aceptarte como guía de Eirin. Capítulo 206 Angustia. Convertirse en discípulo de Madin no fue tan complicado como pensaba Leguna. No hubo ritual ni oración. Incluso las costumbres eran sencillas. Eirin se inclinó ante Madin como un discípulo haría un maestro y Madin se la devolvió, antes de darle un bastón. Así concluyó la ceremonia. El regalo fue caro. El bastón se llamaba Downsleep, un arma y herramienta sacerdotal realmente útil. No solo le permitió dictar hechizos basados en la luz, sino que también mejoró sus hechizos de curación. Leguna sabía cuánto valía el báculo y, si bien no podía compararse con el que usaba Anelote, no había duda de que podría alcanzar hasta 10.000 de oro en el mercado. Además, solo se podía comprar en la tienda de armas más grande de la ciudad. Lo rechazó, pero Madin insistió hasta que cedió. Está bien, niña. Estoy seguro de que sabes más que Eirin. Madin sonrió suavemente. No negaré que pretendo beneficiarme de ella. Pero realmente me gusta este niño. Espero que le vaya mejor. Sé que este personal es un poco caro, pero no es mucho para alguien como ella. Está bien aceptarlo. Leguna abandonó sus preocupaciones cuando vio la sinceridad de Madin y dejó que Eirin se quedara con Downsleep. La chica no sabía lo caro que era, de lo contrario nunca lo habría aceptado. Sin embargo, sintió la luz lechosa que irradiaba e instintivamente supo que era muy útil. No podía apartar los ojos de ella desde el momento en que Madin la sacó. Agarró el bastón y lo sostuvo con fuerza como un tesoro. Leguna anunció con orgullo el nuevo estatus de Eirin cuando regresaron a la posada. Se aseguró de memorizar las expresiones de Kurdak y Vera cuando escucharon la noticia para que nunca la olvidara. Casi se les caen los ojos del cráneo y las mandíbulas mojan el suelo. Eirin había pasado de repente de ser uno de los pesos muertos del grupo a uno de sus miembros más valiosos. Finalmente tenían a alguien para tratar a Kurdak, pero ella no confiaba en sus habilidades. Nunca antes había realizado un milagro, por lo que su vacilación era comprensible. ¿De qué hay que temer? Soy duro. Incluso si hablas mal o usas uno o dos hechizos de sombra, puedo aceptarlo. Kurdak agitó la mano y se palmeó el pecho. La niña finalmente cedió y comenzó a respirar por primera vez. Kurdak se preparó para sufrir, apretando los dientes en secreto. Tenía pocas esperanzas de que ella lo hiciera bien, pero tenía que dejar que aumentara su confianza. Ningún extraño perdonaría errores dolorosos, así que tenía que ser él. Unos pocos días más en la cama no era un precio en comparación con entrenar a una buena sacerdotisa. Sin embargo, tenía cierto temor de que ella no solo cometiera un pequeño error, sino que en su lugar lanzara un hechizo de sombra que podría paralizarlo de por vida. Nada valía eso. Sin embargo, su suerte se mantuvo y nada salió mal. El milagro fue un completo éxito. Ni siquiera Madin, con la experiencia que tenía, lo habría hecho mejor. Tenía un gran personal, pero no podía compensar la falta de talento. Eirin tenía que ser una sacerdotisa genial. A decir verdad, tenía poco talento. Todo fue gracias a las huellas de Piro. Le había dado todo el conocimiento que ni siquiera muchos de los principales sacerdotes y sacerdotisas tenían. Solo había tenido que recordarlo e imitarlo. También lo había hecho 1000 veces en su cabeza antes de hacerlo de verdad, así que esta no era realmente su primera vez. La confianza de Eirin se disparó después de su primera respiración exitosa. Ella organizó sus recuerdos e hizo varios más antes de cerrar sus heridas restantes y vendarlo de nuevo. Trabajó como una mano experimentada, nadie hubiera adivinado que esta era su primera vez si no fuera por su edad y la orgullosa declaración de Leguna. Su aura también había cambiado drásticamente. Era una gatita abandonada cuando la encontraron por primera vez, era tímida y siempre nerviosa. Tenía miedo de todos, además de Leguna. Ahora, sin embargo, era brillante y enérgica. Bromeó con los dos adultos y se burló de Inilis. Todos estaban contentos con su cambio, además de Leguna. Mientras Eirin se estaba acercando cada vez más al resto del grupo, se había alejado de Leguna. Ella le hacía sentir como si tuviera una deuda de 1000 oro y ella fuera su deudor. La ofendí. Leguna preguntó a Inilis. Inilis conocía mejor a Eirin, al lado de Leguna. HMPH, ofendes a la gente todo el tiempo. La hermana Annie todavía no se ha reconciliado contigo. Inilis dijo por la nariz. Oye, nada de golpes bajos. Si haces eso, ya no te encontraré linda. HMPH, ¿quién quiere que los encuentres lindos? Dijo con desdén.
Leguna casi no pudo recuperar el aliento y finalmente cedió. Bien, señora, pregúntele a Eirin de qué se trata esto. No puedo pensar en nada que haya hecho mal. ¿Jugar con 3 mujeres no está haciendo nada malo? ¿Cómo puede ser tan descarado? Pensó. Fue un esfuerzo infructuoso. Eirin trató a Leguna de esta manera porque sintió que él le debía por elegir seguir siendo fea. Ella había decidido no restaurar su belleza porque la otra bendición se refería a Leguna, por lo que se lo debía. Sabía que había sido su elección, que lo había hecho sin consultarlo con él y que, por lo tanto, él no tenía nada que ver con eso, pero la idea simplemente no desaparecía. No lo despreciaba, pero no podía evitar tratarlo como si la hubiera ofendido. Ella nunca había hecho algo como esto. Leguna no supo cómo reaccionar. Probablemente volvería a la normalidad si hablaba de ello con ella, pero la idea ni siquiera cruzó su aturdida mente. Leguna se vio obligada a enfrentarse a la niña después de que Inilis no lograra sacarle la verdad. Eirin, pequeña Eirin, Leguna se acercó a ella con una sonrisa detestable y ladrona una noche. ¿Qué? Respondió ella distante. Sus pensamientos estaban ocupados por lo que había sacrificado y el hecho de que solo Piro podía saberlo. Dudaba que Leguna la creyera aunque se lo dijera. Detestaba ver al mocoso actuando despreocupado frente a ella cuando ella había renunciado a tanto por él. A pesar de lo mucho que le dolía, no podía enojarse con él, simplemente no estaba en su naturaleza. Jajaja, Leguna reveló su horrible expresión de nuevo, gran hermano siente que has estado de mal humor. ¿Qué está pasando? No es nada. Eirin había notado antes que había estado tratando mal a la mocosa y, a pesar de sentir que era de esperar, la culpa todavía la corroía un poco. Ahora enfrentada a eso, se sintió un poco peor. Quería decírselo, pero al mismo tiempo no quería distraerlo de su próxima pelea. Eirin, ¿sabes? ¿Sabes que? Los lóbulos de tus orejas brillan en rojo cuando mientes. Ahora son rojos. Dime. Quiero que seas feliz. No me gusta verte así. Dime qué está pasando y me ocuparé de ello. El hermano mayor Leguna es muy fuerte, ¿sabes? Estoy bien, hermano mayor, dijo Eirin seriamente, soy un pequeño problema en este momento, pero no es nada serio. Puedo lidiar con eso por mi cuenta. Entonces me estás pidiendo que me siente y mire. Todos se sienten deprimidos a veces. Sabemos lo que es ser feliz porque podemos contraponerlo a estar triste. Es normal sentirse así de vez en cuando, así que no te preocupes. ¿Notaste algo? ¿Alguna cosa? ¿Qué? Eirin suspiró. Estás tratando de hacer demasiado. Leguna la miró fijamente. Hermana Anie, Lilinie, jefe Kurdak, hermana Vera y yo, sé que todos somos importantes para ti. Sé que quieres protegernos, pero no deberías intentar hacerlo todo tú mismo. Eirin extendió la mano inconscientemente y le tocó la cara. ¿Quieres luchar por vos Kurdak, ayudar a Sisber a administrar nuestro dinero, jugar con Inie todos los días y hacer cosas por mí? Y, luego están tus peleas con la hermana Anie. No deberías trabajar demasiado. ¿Me estás llamando entrometido? Leguna preguntó amargamente. No, no quise decirlo así. Solo, me siento mal por ti, siempre te esfuerzas tanto, debe ser agotador, ¿verdad? Te estás agotando. Verte así, me pone muy triste. La niña lloró en silencio, hundiendo la cabeza en el pecho del niño. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Solo puedo contar contigo. Tengo miedo, realmente miedo, de perderte. No tendré a nadie si te pierdo. No trabajes en exceso. Leguna la rodeó con sus brazos con fuerza. Solo ella, solo esta tierna y delicada niña podía comprenderlo de verdad. Había dejado a Lance, había dejado atrás toda la violencia y el drama, pero nunca había recuperado el aliento. No solo tenía que preocuparse por sí mismo, sino por todos los que lo rodeaban, y ahora por su problema con Anelote, así como por las expectativas y los impulsos de su maestra para involucrarlo en la oficina. Parecía que todo había quedado atrás, pero un solo error podía deshacerlo todo. Se había escondido todo el tiempo, todavía lo estaría si no fuera porque le destruyó su disfraz. ¿Cómo podría no estar cansado? No se atrevió a admitirlo, sin embargo, podría colapsar por completo si lo hacía. Ciertamente no podía molestar a sus amigos por eso. Yo tampoco quiero, suspiró Leguna, pero no tengo otra opción. Sé que tienes miedo, yo también. He visto cosas que desearía poder olvidar. No quiero que ninguno de ustedes vea esas cosas, así que tengo que seguir adelante. Volvió a ver frente a sus ojos la vieja escena.
Tripas y carne, miembros y sangre se esparcieron como basura tirada al azar por un claro y el interior de una habitación. Kiranos, Hayard, Minie, pensó en la escena cada vez que sintió que no podía continuar y, como el miedo a la muerte, lo empujó a seguir adelante. Hermano mayor, las lágrimas recién secas de Eirin volvieron a fluir. Leguna le dio unas palmaditas en el hombro. No se preocupe. Dije que soy duro. ¿Cómo puedo caerme tan fácilmente? Te lo prometo, cuando realmente no pueda aguantar, te lo diré. Créeme. Eirin se soltó del abrazo de Leguna. Ella miró su expresión solemne y asintió suavemente. Muy bien, no presionaré mi pregunta. Pero tienes que lidiar con eso correctamente, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno. Intercambiamos promesas. ¿Recuerdas lo que sucede cuando rompes una promesa de intercambio? Se convertirán en perros. Eirin sonrió alegremente. Esa es mi chica. Nota del autor. Aunque este arco fue un poco largo, sentí que valió la pena para el personaje de Eirin. Además, valdría la pena señalar que Eirin era la verdadera heroína de la historia cuando la redacté por primera vez. Annie estuvo allí para desempeñar su papel durante las partes iniciales. Pero cuanto más escribía sobre Annie, más me gustaba. Eso prueba que me gustan las chicas frías y distantes. Entonces, decidí hacer de Annie la heroína número 1. Pero no te preocupes, tampoco descuidaré a Eirin. Tendrá muchos papeles emocionantes en los capítulos venideros, y esta parte de la historia fue como yo tratando de compensarla por eso. Bueno, eso es básicamente. Capítulo 207. Comienza el partido. El partido estaba listo, continuaría lo quisiera o no. Los 4 primeros del torneo fueron Vector, Brivans, Anelote y Lei. Los representantes del Imperio eran menos del total de participantes, pero la mitad de los 4 primeros estaban directamente vinculados a los altos mandos. El otro, Brivans, tenía una relación misteriosa con el Imperio. Solo Leguna no tenía ninguna conexión con las fuerzas del Imperio o la familia imperial. Quizás debido a un extraño sentido de reconocimiento, la mayoría de la gente apoyó a Anelote, alrededor de las 3/4 partes de la multitud, solo una cuarta parte apoyó a Lei. Era raro que el apoyo estuviera tan dividido. Anelote disfrutó de un apoyo total en todos sus partidos anteriores. El hombre empujado por el apoyo de Leguna se debió a sus supuestos orígenes humildes y su victoria sobre Led. Los okianos sintieron que la presencia del bárbaro era un insulto. Era como si no hubiera suficientes personas con talento en Oke. Leguna les había salvado la cara y le había impedido llegar a los 4 primeros. También había perdido su disfraz en la pelea. Su apariencia bastante hermosa, que ocultaba una impresión de debilidad, lo convirtió en un favorito instantáneo. Desafortunadamente, la mayoría de la audiencia era masculina, y Leguna nunca pudo ganarse su corazón con miradas. Tener una cuarta parte del apoyo de la audiencia fue increíble. Leguna se quedó en el baño. Este no era su primer partido, pero era el único que importaba. Había participado solo por este momento. Respiró hondo 2 veces y pensó en la conversación que había tenido con Vera. ¿Sentirse ansioso? Ella había preguntado. Yo, no sé, había respondido, no me importaba ganar o perder los otros partidos. Ahora, desconfío de Annie. ¿De qué hay que temer? No olvides a quién te enfrentas. ¿Cómo puedes estar nervioso? Me preocupa que me ignore para siempre. Disparates. Conozco a Annie. Ella está enojada contigo, lo que significa que todavía se preocupa por ti. Incluso ignorarte sería una buena señal. Solo preocúpate de cómo ganarte su perdón. Bueno. Vine aquí para ganarme su perdón, y eso es lo que haré. Así es. Muestre algo de confianza. Pelea bien. No eres un cobarde. Vera lo animó mientras le daba unas palmaditas en la espalda. Leguna lo pensó una y otra vez. No pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Por qué preocuparse? Si nada más, puedo volver a ver tu cara. ¿Preocupación? ¿Acerca de? Lei, puedes entrar al campo ahora, informó un oficial del torneo. Leguna respiró hondo, se puso de pie y salió de la sala de descanso. No lejos de la entrada se cernía un portal. Se detuvo por un momento, dudando, antes de pasar. Los vítores de la audiencia irrumpieron en sus oídos cuando emergió al mundo de nuevo. Unos cuantos lloraron maniáticamente. Este partido fue mucho más emocionante que el otro. El otro encuentro fue entre Brivans y Vector. Uno era un anciano de unos 60 años y el otro un hombre de mediana edad de barba desordenada. ¿Cómo podría ser tan emocionante como un encuentro entre un niño y una niña al final de la adolescencia?
Además, el Imperio había organizado el torneo con el objetivo de buscar más talento. Anelote y Lei obviamente encajan a la perfección. Vector era mayor que los dos juntos y, sin embargo, eran tan fuertes como él. Todos pusieron sus esperanzas en los jóvenes. No fue una sorpresa que muchos pensaran que este partido era mucho más atractivo. La luz del sol de la tarde retrocedió a Leguna y lo cegó momentáneamente. Entrecerrando los ojos, miró a través de la luz y vio una figura helada frente a él. Annie, ella había venido. El mayor temor de Leguna no se había cumplido. Le había aterrorizado que Anelote ni siquiera apareciera. Se habría derrumbado si hubiera hecho todo esto y ni siquiera hubiera podido verla. Escuche a la audiencia vitorear. Nuestros dos concursantes están en posición. El locutor parecía estar tomando algún tipo de estimulante hoy. Señoras y señores, son bastante conocidos en Melindor, pero permítanme presentarles a todos una vez más. La audiencia se burló. Habían esperado con impaciencia el partido, pero, justo cuando pensaban que finalmente serían recompensados, apareció otro obstáculo. Primero, tenemos a nuestro guapo y misterioso joven asesino. Con sus años de experiencia en este campo, el locutor ignoró por completo las burlas. Señaló a Leguna mientras hablaba. Es el participante más misterioso que hemos tenido en un torneo en años. Pero no te dejes engañar, tenía un poder igual a su misterio. Sus primeras victorias hicieron que todos pensaran que había tenido suerte, pero su último partido fue nada menos que espectacular. La suerte no pudo haber derrotado al imparable bárbaro Led. La suerte no recuperó nuestro orgullo. ¿Por qué odian tanto a los bárbaros? Espero que Led llegue a casa sano y salvo, se preguntó Leguna en privado. El bárbaro lo había herido bastante, pero Leguna no lo odiaba. Era tosco e inculto, pero tenía orgullo y honor. Era como un erizo, aterrador desde lejos pero lindo de cerca. Pero nadie más podía ser molestado. Estaban completamente enfocados en Leguna. Es solo un joven, pero es más poderoso que la mayoría de nosotros. Su nombre es, Lei. Continuó el locutor. Cuando dijo su nombre, un tercio de las chicas de la audiencia chilló. Su verdadera apariencia había causado un alboroto en la ciudad. Muchas chicas llevaban días maldiciendo al bárbaro. A sus ojos, era un pecado dañar tal belleza. Todos suspiraron y se desmayaron cuando vieron que su rostro se había curado. Kurdak habría estado en las nubes si los aplausos fueran para él. Pero Leguna no lo estaba. Sabía que las mujeres lo animaban. Si bien la orgullosa y fría Anelote y la gentil Eirin no dirían mucho, él no podía decir lo mismo de Inilis, quien podría colarse en un golpe o dos. La lengua de la niña era bastante afilada a veces. Leguna ya se había sentido abrumada por ella varias veces. Pero en poco tiempo, los vítores de las mujeres fueron ahogados por otra ola de vítores. El locutor había comenzado a presentar a Anelote. El siguiente es, oh. Ella es la perla mágica de la corte más brillante. Sin duda, ella también se convertirá en una estrella brillante en el mundo mágico. Ella no es otra que la única hija del santo espadachín de la tormenta, Sir Marolit, el consultor de magos más joven de la corte. La talentosa, hermosa, esposa, racional, misteriosa y noble. Dime su nombre. Anelote. La mayoría de los hombres lloraron salvajemente. Siguió otra ola de vítores. Leguna sintió como si un tsunami se precipitara hacia él. De hecho, no podía compararse con ella. Su reputación era demasiado pobre. Oh. Parece que la señorita Anelote es la favorita de los fans. Sí, también soy uno de los fans de la señorita Anelote. Muy bien, suficiente con todo eso. Nuestros dos concursantes, uno misterioso, joven y talentoso asesino, y el otro un hermoso, fuerte y genio mago. ¿Cuál será la estrella de la generación más joven? Demos testimonio. Que comience el partido. Capítulo 208 falla. Los alrededores se tensaron de inmediato. La multitud coreaba los nombres de sus favoritos mientras miraban intensamente a la pareja. Ni Leguna ni Anelote se movieron de inmediato. Como se esperaba de los mejores luchadores, observaron cuidadosamente a su oponente, tratando de hacer brillar sus intenciones y determinar el mejor contraataque. Bueno, eso era lo que creía la multitud. Leguna, al menos, no estaba jugando. Solo miró a su mujer. Su mirada era fría, distante y helada. No se había movido en absoluto, ni siquiera un tic, pero Leguna la entendía claramente. Hazme enojar y acabaré contigo. Leguna dio 2 pasos hacia adelante. La multitud gritó. El asesino se acercaba al mago, pero este último no se movió en absoluto.
¿Anelote realmente tenía tanta confianza? No le importaba la distancia cada vez menor entre ellos. Leguna se detuvo cuando estaban a 5 metros de distancia. No tuvo el valor de dar un paso más, ni de atacar a Anelote. No lo haría incluso si le inyectaran la esencia del coraje en sí. Actuó como un estudiante que había hecho algo mal. Después de un rato de murmurar, una sola palabra legible salió de su boca. Anelote lo miró fijamente, su comportamiento inmutable. Sus ojos seguían tan fríos como al comienzo del partido. Leguna contempló su expresión amarga sin hablar. Sin embargo, había llegado tan lejos que no podía volver atrás ahora. ¿Podemos tener una conversación adecuada? Sé que fue culpa mía. No me ignores, por favor. ¿Hablar? La boca de Anelote finalmente dejó escapar una palabra. ¿Acerca de? Estaba equivocado. Fue mi culpa. Leguna casi gritó cuando finalmente la escuchó reconocer su existencia. La arena estaba completamente silenciosa. Un alfiler sonaría si se cayera. El silencio fue roto momentos después por un solo susurro ahogado. 1 millar de personas lo siguieron rápidamente y un suave silencio como una lluvia lejana llenó la arena. ¿Qué están haciendo? Están hablando. Lei se está disculpando con Anelote. Susurró un hombre a una mujer a su lado. ¿Qué sabes? Definitivamente está usando algún tipo de técnica secreta. Quizás sea una preparación para un ritual o algo así. Susurró la mujer con entusiasmo, aunque igualmente en voz baja. Mujer tonta. El hombre ladró en voz baja, siempre hablando de ley día y noche, ¿cómo me casé con un idiota frívolo como tú? ¿Te atreves a hablarme así? Te escuché murmurar el nombre de Anelote mientras dormías anoche. Y chico, sonaste íntimo. Annie, te escuché decir. Aquellos que no saben que estamos casados podrían pensar que eres el marido de Anelote. ¿Y qué? Annie es mi diosa. Perfecto, noble, fuerte, ¿cómo podría compararse una chica promedio como tú? Entonces, como quieras. Lei es la admiradora de mis sueños. El hombre se quedó sin habla. Leguna realmente parecía estar disculpándose, pero la mayoría simplemente no podía creer que eso fuera lo que estaba sucediendo. ¿Tu culpa? ¿Qué hiciste mal? ¿No estuvimos de acuerdo en que no tendríamos nada que ver el uno con el otro? ¿Qué me importan los errores que hayas cometido? No tienen nada que ver conmigo. Leguna sonrió con amargura. Yo, sé que todavía estás enojado conmigo, pero realmente me di cuenta de que fue mi culpa. Yo, solo me uní al torneo para mostrarte que he cambiado. Si quieres, puedes golpearme para desahogarme. Pero dejemos esta guerra fría y volvamos a ser como éramos. Un extraño destello cruzó los ojos de Anelote, pero demasiado rápido para que Leguna lo viera. Si lo hubiera hecho, lo habría reconocido como la mirada de desprecio que ella reservaba para los más absolutos imbéciles. Si Vera pudiera entender lo que acababa de decir Leguna, le arrancaría una oreja de la cabeza. ¿Golpearlo para desahogarse? ¿Luchó así de duro para dejar que Anelote lo golpeara? ¿Era un idiota? Sin embargo, esa era su intención y lo que había estado haciendo. Por supuesto que pelearé, dijo Anelote, pero no me importa golpear a los perros indefensos. ¿Quieres decir? Leguna vaciló. Lucha contra mí como es debido. Te perdonaré si puedes vencerme, y solo si puedes vencerme. ¿De verdad? Leguna sintió una oleada de alegría. Eso era exactamente lo que quería. Había recorrido todo este camino para que ella pudiera decirle lo que tenía que hacer para ganarse su perdón. Su estado de ánimo se nubló de nuevo un momento después. ¿Sería apropiado herirla para ganar su perdón? No lo pienses demasiado, dijo Anelote mientras levantaba su bastón y lo guardaba en su bolsillo dimensional, no te contengas. No lo haré, y no tienes ninguna posibilidad de durar ni un minuto si no haces todo lo posible, incluido el uso de Host of Darkness, incluso si no uso mis dones. Sí, Leguna se obligó a soltar las palabras de la boca, si te golpeo, ¿me perdonarás? Eso es lo que dije, ¿no? Anelote asintió, pero eso no sucederá. No puedes ganar. Entonces me disculpo de antemano. Haces que parezca que tienes la posibilidad de lastimarme. Pensó Anelote con desdén. La arrogancia de Leguna la dejó insatisfecha. Ella no atacó de inmediato, sino que esperó hasta que él entró sigilosamente e hizo su movimiento. Quería derribarlo cuando estaba en su punto más fuerte. Para mostrarle cuán débil era y cuán increíblemente lejos de ganarse su orgía. Leguna sabe lo fuerte que era su oponente, más que nadie. Pero tenía que ganarse su perdón, así que hizo todo lo posible. Ahí está de nuevo.
La señorita Anelote le da a su oponente todo el tiempo que necesita para prepararse para su ataque más fuerte. ¿Qué victoria más gloriosa que derribar al oponente cuando está en su mejor momento? Sin embargo, no debe olvidar que Lei no es ni Gruela. ¿Es la señorita Anelote lo suficientemente fuerte como para permitirle a su oponente tal lujo? Y si lo es, ¿qué tan fuerte es eso? Quizás ella nos sorprenda una vez más. Mantengan los ojos bien abiertos, todos. Gritó el locutor. Anelote observó cuidadosamente su entorno. Incluso ella tenía que admitir que el sigilo de Leguna era horrible. Podía distinguir la ubicación aproximada de Miguela por la ligera distorsión de la luz que causaba su habilidad, como mirar un objeto sobre un fuego. Leguna, sin embargo, se había ido. No hubo distorsión, no hubo presencia. El mundo actuó como si él no existiera en absoluto. ¿Uso es movimiento inmediatamente? Preguntó Leguna vacilante. Sí. No creas que eres un pez gordo. Sin Host of Darkness, tienes menos de 2 posibilidades entre 10 de ganar. Garona respondió. Si quieres ganar, tienes que darlo todo. ¿Qué pasa si la oficina se entera de esto? ¿Por qué importan? Serán tus subordinados si los lideras. No sé por qué les tienes tanto miedo. Ahora que lo pienso, Wayerlis es famoso por este movimiento, pero eso no significa que todos en la oficina lo sepan. Incluso si tuvieran una idea, es posible que no puedan decir que es lo mismo. Úselo sin preocupaciones. ¿Qué puedes lograr si te preocupas por cada pequeño detalle? Bien. Leguna reguló su respiración y se acercó a Anelote lentamente, con Ebony en la mano derecha. Anelote no pudo detectar la presencia de su oponente, pero no estaba nerviosa. Cerró los ojos y escuchó. Un momento después, escuchó una perturbación, una amortiguación antinatural en los susurros de la multitud que no debería ser así. El aire se distorsionó un momento después cuando el viento se precipitó hacia ella desde 1 metro más allá. Detrás de él, se materializó la figura borrosa y afilada de Leguna. Anelote se movió de inmediato. Su cuerpo se movió como impulsado por una fuerza externa mientras se apartaba del camino del ataque. ¿Crees que puedes lastimarme con algo tan débil? Espero que esto no sea todo lo que tienes. Pensó. Su dictado comenzó un instante después, justo cuando sus pies tocaban el suelo. El hechizo se activó en el momento en que sus pies se asentaron. Una distorsión azul en el espacio sobre su mano se transformó en existencia. Pero Leguna había vuelto a desaparecer. Una vez más estuvo ausente como si no existiera. No tenía nada a lo que disparar. Nadie entre la audiencia vio la figura de Leguna en el momento en que se había revelado parcialmente. Solo Anelote, con sus sentidos supremos, lo había captado. Pero ahora se había ido una vez más. No está mal. Has aprendido al menos algo. No te puedes comparar con Wayerlis, pero al menos has mejorado, elogió Garona. Jeje, todo es gracias a ti, maestra Leguna sonrió. Garona lo había estado taladrando con Waveblade desde el día en que Wayerlis se lo enseñó. Ella lo conocía demasiado bien. Leguna era un pedo perezoso, si no se le obligaba a hacer algo, no haría nada, especialmente cuando se trataba de entrenar. Estaba muy feliz de confiar en sus dones para todo, incluso después de haber prometido no hacerlo. Deja de besarme el trasero. Anelote una vez más observó su entorno, ligeramente sorprendida. Finalmente se dio cuenta de lo peligroso que era el ataque cuando el mocoso apareció y desapareció en un instante del ataque. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Leguna atacó un momento después, su segundo golpe mucho más preciso que el primero. Anelote lo esquivó de nuevo, aunque esta vez fue una decisión mucho más cercana. Ella tuvo que esquivarlo. Ella sería de segunda clase si no pudiera. Ella saltó hacia adelante y aterrizó elegantemente, como ágil pantera. El polvo se le adhirió a la ropa y la cara, pero el habitual fanático de la limpieza no se dio cuenta por completo. Se dio unas palmaditas en la ropa casi por costumbre y dictó un hechizo de piel de piedra. No pensé que el presidente te enseñaría Waveblade, dijo a la arena vacía. Estoy seguro de que se olvidó de decirte una cosa. Tiene un defecto fatal perfecto para que un mago lo explote. E/N. Considerando que se rodea de Vera, y Nili si está persiguiendo a Anelote, creo que no es solo un idiota, sino un masoquista. Capítulo 209 Leguna vs Anelote. Entonces se dio cuenta, dijo Garona exasperado, Anelote es la mejor en talento, habilidad física, tiempo de reacción, inteligencia y habilidades de análisis, que he visto. No ganarás. ¿Eh? ¿De qué se dio cuenta? Espetó Leguna. Piénsalo. No será tan malo sufrir de vez en cuando.
Al ver que Garona no estaba dispuesto a revelar más, Leguna dejó de recibir una respuesta. Respiró hondo y se preparó para desatar su tercer ataque. Anelote levantó la mano y posó de una manera que le permitió usar un hechizo en cualquier momento. Sin embargo, todavía no había comenzado a dictar. Leguna la miró y, una vez que estuvo seguro de que ella no era una amenaza, se acercó con cuidado para su tercer ataque. Tenía una idea aproximada de los movimientos de la chica. Si se le permitía continuar investigando, sus futuros ataques tendrían una posibilidad real de dañarla. Oh, no veo ni rastro de ley en absoluto, pero los movimientos de la señorita Anelote sugieren que ya ha hecho varios ataques, dijo el locutor. ¿Es una técnica secreta? ¿O la señorita Anelote se está preparando para la próxima emboscada de ley? La daga apareció una vez más de la nada, seguida por la muñeca de Leguna. El aire vaciló y reveló parte de la silueta del niño. Era más claro cuanto más cerca estaba uno. Leguna optó por atacar desde el frente. Los dos últimos intentos le habían demostrado lo asombrosa que fue la reacción de Anelote. En lugar de aprovechar el retraso de un minuto, Leguna decidió apuntar a la debilidad de su movilidad. Retroceder fue el movimiento más difícil de hacer. Sin embargo, Anelote no pareció sorprendida. Ella miró su silueta en broma antes de empujar ambas manos, ignorando la daga que la atravesaba. Un instante después, 5 proyectiles cristalinos aparecieron frente a sus manos y se dispararon hacia Leguna. La daga de Leguna se estrelló contra su costado, pero solo tintineó en su piel pétrea. Leguna instantáneamente comenzó a retirarse, pero los proyectiles se estrellaron contra su cara momentos después. El dolor era extrañamente agradable y familiar. Se dio cuenta un momento después de por qué Leg no se había golpeado la cara hace solo 15 días. Si no puede ocultar su rastro justo después de su ataque, será golpeado cada vez. Si un mago está preparado, puede empezar a atacar de inmediato, intervino obedientemente Garona. No la cara, sheesh. ¿Me veo tan punzante? Todo el mundo va por mi cara últimamente. Ahora que lo mencionas, siento una picazón por machacarte la cara en una pulpa cada vez que la veo. Leguna casi estalló. Pero no podía discutir con su maestro. Una ola de calor arrasaba en su dirección. El corazón de Leguna hizo una mueca y estalló de energía. Se volteó hacia atrás y se retiró otros 5 metros hasta que finalmente desapareció de nuevo. ¡Bam! A pesar de eso, sintió que su rostro crepitaba bajo el calor y su cabello se rizó y se evaporó. Anelote se especializaba en hechizos de hielo, pero su inclinación por la violencia y la brutalidad la había inclinado a investigar la magia destructiva como una segunda especialidad y los hechizos de fuego eran famosos por su furia desenfrenada. Te juro que esa chica me odia. Quiere matarme. Gritó Leguna. Si las bolas de fuego hubieran golpeado a pocos centímetros de donde lo habían hecho, estaría muerto. Si hubiera reaccionado un momento demasiado lento, estaría muerto. Incluso si no muriera, estaría medio cocido. Cállate. Garona reprendió. Annie te pidió que hicieras todo lo posible. Será mejor que te quites esa cepa de bromista tuya. No eres su pareja. Si no luchas con todo lo que tienes, es posible que no salgas de esta sin una lesión muy grave, incluso paralizante. Leguna no respondió. Anelote parecía confiada, pero Leguna no estaba de acuerdo con que estuvieran tan separados en fuerza. Después de todo, ya había derrotado a 2 magos de alto nivel y a un asesino de alto nivel antes. No importa cuán fuerte fuera Anelote, solo estaba en la mitad del orden. Nunca lo dijo, pero creía que si luchaba seriamente, podría derrotarla rápida y fácilmente. Había olvidado conveniente o trágicamente, como puede resultar, que Anelote tampoco era normal. Ella se había resistido a las mismas personas que él asesinó durante bastante tiempo, y había sido mucho más débil en ese momento que ahora. Incluso se podría decir que había estado reprimiendo a uno de los magos de alto orden. Ella nunca habría resultado herida si no hubiera elegido tomar ese ataque por Vera. Leguna solo derrotó al enemigo porque Anelote le hizo la ventana. ¿Qué? ¿Insatisfecho? Se burló Garona. Tu discípulo no se atreve, respondió Leguna con rigidez. ¿Qué parte no? Garona se enfureció. Todo lo que hiciste fue matar a 2 magos de alto orden. ¿De verdad crees que nadie puede detenerte? Déjame preguntarte, si Annie hubiera usado bolas de fuego en lugar de misiles mágicos normales cuando saliste del sigilo hace un momento, ¿cómo estarías? Leguna no tenía palabras. No lo había considerado. ¿Qué hubiera pasado si Annie lanzara instantáneamente un hechizo de bola de fuego? Annie se está reprimiendo. Será mejor que te lo tomes en serio.
No ganarás contra ella, pero al menos intenta perder con algo de dignidad aún intacta, ¿verdad? Te arrastraré por el infierno si al menos no has chamuscado los bordes de su ropa cuando esto termine. Entiendo, estaba equivocado. Lo haré lo mejor que pueda. Leguna no era un idiota, puede que le lleve mucho tiempo admitir sus defectos, y puede que solo lo haga parcialmente, pero al menos tenía esa capacidad. Se levantó lentamente, daga en mano. Dado que había sido expulsado, sabía que no tendría otra oportunidad de atacar furtivamente. Ahora solo podía contar con su velocidad. Envainó a Ebony en la parte superior del muslo y se vació las manos. ¿Qué debo hacer si va a confiar en Shadow Blink? Se preguntó Anelote. Sin Host of Darkness y Shadow Blink, estaba 80% segura de la victoria. Pero si esos dos regalos salieran a la luz y aunque la posibilidad no era grande, aún era lo suficientemente decente como para considerarla seriamente. Despreciaba tener que admitirlo, Leguna tenía dones bastante decentes, suficientes para hacer que la gente normal se acobardara, al menos. Ten cuidado, le recordó Leguna. Anelote entrecerró los ojos. Ella podía decir que se estaba poniendo serio. Parece que sus ataques finalmente se están volviendo decentes. Nunca le había importado lo que sucedía en Lance, por lo que no estaba al tanto del cuarto regalo de Leguna. Sin embargo, había visto su partido con Leg y ya tenía una idea de qué era. Ella disparó 2 misiles mágicos a Leguna para distraerlo y dictó una barrera defensiva. Las agujas de Leguna llovieron sobre ella justo cuando la barrera se activaba. Se sobresaltó un poco cuando vio que las agujas se acercaban desde todas las direcciones y se empujó para evitarlas. Sin embargo, al final del día, ella era una maga. Era más atlética de lo normal, pero no podía igualar a los gustos de Esmocoso. Duró el ruido metálico de las agujas en su piel como lluvia sobre una hoja de hojalata. La barrera pronto se rompería. Si no acababa con su enemigo rápidamente, se acabaría. Anelote vio a Leguna corriendo a través de las agujas. Abandonó la idea de imponer otra barrera. Las agujas causaron daños físicos y corrosivos, necesitaría 2 barreras y no había tiempo. Leguna estaría con ella en breve, sería mejor dedicar su tiempo a prepararse para enfrentarlo. Ella dictó rápidamente y completó 2 hechizos antes de que su barrera se rompiera, un hechizo de espejismo y un hechizo de parpadeo. Detrás de ti. Garona no pudo evitar advertir a su discípulo. Anelote había elegido sabiamente crear una imagen secundaria para mantener la atención de Leguna mientras parpadeaba. La chica sabía que él no era un novato. Un simple parpadeo podría no ganarle mucho tiempo. Incluso un medio segundo extra fue suficiente para cambiar las tornas. Leguna se sorprendió. Había estado corriendo y arrojando armas ocultas. Le tomó la mayor parte de su atención, no había notado los trucos de Anelote. Habría seguido persiguiendo su imagen residual si no fuera por la advertencia de su maestro. Se dio la vuelta apresuradamente y vio que Anelote levantaba la mano derecha. Un momento después apareció de repente un rayo, ya a solo 2 metros de él. Capítulo 210. Supresión. Leguna se puso de pie y saltó hacia atrás. Su cuerpo se curvó en un arco mientras saltaba por el aire para evitar el hechizo de Anelote. Aunque no pudo conectarse, Anelote no parecía insatisfecha. En cambio, una sonrisa apareció en su rostro. Finalmente poniéndote serio, ¿eh? Pensó. Annie está dictando tan rápido como puedo blandir mi espada. Leguna no pudo evitar comentar. Apenas estaba aguantando. La capacidad de infligir daño de un asesino no se puede comparar con la de un mago al final. Si Valor lo apuñalaba, aún podría correr bien. Pero si fue golpeado por uno de los hechizos de Anelote, estaría al menos medio muerto, si no del todo. Te lo dije, no eres compatible con ella, dijo Garona con indiferencia. Ella estaba bastante encantada al ver cómo Leguna estaba siendo reprimida, no olvides que Annie es un mago. Esa es la clase más aterradora. No creas que eres fuerte solo porque lograste matar a 2 idiotas. Si te encuentras con un mago fuerte, es posible que ni siquiera tengas la oportunidad de descubrir cómo perdiste. Ya tengo las manos ocupadas. Deje los comentarios para más tarde, maestro. Gritó Leguna mientras esquivaba 2 flechas de hielo, un rayo de hielo y una bola de fuego. Solo notó que 1 centímetro de su cabello había sido chamuscado y la mitad de su rostro estaba carbonizado. También tuvo 2 quemaduras por heladas. No hablaban en serio, pero la multitud podía decir que pronto perdería si nada cambiaba. Anelote continuó con una sonrisa etérea en su rostro. Dictó con calma hechizo tras hechizo. Aunque ninguno dañó demasiado a Leguna, lo redujeron a un estado miserable.
Sintió una extraña satisfacción al ver al mocoso retorcerse de dolor. No tenía que preocuparse por el maná gracias a su túnica, así que siguió adelante. Ella desató 2 espadas glaciales más y detuvo las cosas por el momento. Uf, finalmente está agotada. La lengua de Leguna colgaba de su barbilla como la de un perro. Su cabello negro ahora tenía 2 largos distintos y su cuerpo estaba lleno de heridas. Y Garona se rió. Anelote sonrió satisfecha ante la vista desaliñada del mocoso. Colocó un dedo delgado sobre sus deliciosos labios rosados. He usado la mayoría de los hechizos de evocación. Probemos algunos hechizos de conjuración. Leguna finalmente pudo probar toda la variedad que la magia tenía para ofrecer. Hechizos de aturdimiento, hechizos de aceite, hechizos de debilitamiento y más. Lo más risible es que estuvo a punto de ser golpeado por Stupefaction Touch, lo que lo habría convertido en un tonto por un breve momento, no es que hubiera hecho mucha diferencia. Una vez más se vio obligado a bailar. Enfrentado a tantos hechizos, probablemente tantos como pudo arrojar agujas de sombra, lloró como una hiena. El diablo. La presión siguió aumentando y Leguna siguió siendo empujada más y más profundamente en un agujero, pero finalmente se alivió por un momento. Aprovechó el momento del indulto para lanzarse sobre su oponente. TCH, ha estado jugando demasiado. Ha gastado demasiado maná, Garona se quejó preocupado. Anelote había dictado al menos 50 hechizos de bajo nivel. Lo hizo tan rápido que otros quedaron completamente hipnotizados, pero consumió una gran cantidad de maná. Ella debería estar corriendo pronto, ¿o debería? ¿A quién estás apoyando, en realidad? Annie, por supuesto, respondió su maestra sin dudarlo, odio a ciertos tipos de personas, y los mujeriegos son uno de ellos. Yo también soy mujer, así que no hace falta decir que apoyaré a los de mi propia especie. Si no fueras mi discípulo, no me sentiría mal si Annie te asara con una bola de fuego. Leguna se quedó sin habla. Vera, y Nilis, Anelote, Leguna de repente se dio cuenta de que, aparte de Eirin, todas las mujeres que lo rodeaban eran feroces. Garona también parecía querer ser uno de ellos. De repente tuvo un pensamiento extraño. Si se pudiera ver a Garona, la orca podría formar una unión feminista antipatriarcado. Podría llevar a las 3 niñas a oprimir a los pobres hombres pequeños como él. El pensamiento le hizo reaccionar ante la idea de que tenía que darle a Garona una forma física de nuevo. ¿No estoy cavando mi propia tumba? Parecía que tenía razón. El humor de Anelote había mejorado un poco gracias a la paliza. Al menos, su expresión parecía mucho más cálida y suave que antes. Seguía siendo el mismo rostro helado, había un toque de alegría en su mirada. Ella lo miró claramente, sus manos detrás de su espalda irradiaban un brillo mágico. Ya es suficiente jugar. Es hora de acabar con esto, pensó. Leguna estaba a solo 5 metros de distancia. Soltó la magia en una de sus manos y desapareció en el aire. Parpadeó de nuevo. Leguna reaccionó rápidamente. Se dio la vuelta y buscó a su oponente. Estaba completamente atónito por lo que vio. Docenas de anelotes llenaron la arena. Ella había dictado el hechizo de espejismo varias veces, lo que provocó que docenas de anelotes se enfrentaran a él. La primera se movió y agitó su mano durante su dictado y envió un hechizo de petrificación. Leguna se movió para esquivar, pero la siguiente anelote había comenzado su dictado. Leguna volvió a esquivar y el tercero empezó a dictar en el mismo momento. Esto sucedió una y otra vez. ¿Cómo puede dividir su atención hasta este punto? Esta vez, tanto Leguna como Garona estaban estupefactos. Garona sabía que el hechizo de espejismo tenía similitudes con el clon de sombras de valor. Podrían mantener sus avatares con su voluntad de luchar. Pero incluso Valor solo podía controlar uno a la vez. Anelote podría hacer 8 peleas al mismo tiempo. Leguna también sabía que la mayoría de los espejismos eran avatares ilusorios, por lo que solo podía apostar. Usó Shadow Edge y reunió un montón de agujas de sombra antes de arrojarlas a los espejismos. Los golpeados se disiparon de inmediato, pero a cambio fue golpeado por algunos rayos. Afortunadamente, también eran ilusiones y no tuvieron ningún efecto real. Pero justo cuando Leguna estaba a punto de lanzarse por la victoria, su cuerpo se congeló. La verdadera Anelote lo había golpeado con un hechizo de petrificación. La genuina chica glacial se acercó a él lentamente. La pizca de alegría en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por una fría sensación de orgullo. Dictó mientras lo abordó. El hechizo de petrificación perdió su efecto aproximadamente al mismo tiempo que ella lo alcanzó. Pero Leguna permaneció inmóvil.
El último hechizo de Anelote se había manifestado. Había cargado todo su maná y estaba lista para disparar en cualquier momento. Con un solo movimiento, ella podría dispararle y él no podría esquivarlo. Dedo de la muerte. Leguna la miró con incredulidad. Él estaba sorprendido. Impresionado por su fuerza. Incluso Garona, que tenía una buena suposición de sus habilidades, no pensó que superaría tanto sus expectativas. Había dominado completamente a Leguna sin su anfitrión de la oscuridad. Leguna tampoco podía creerlo, sobre todo porque estaba dispuesta a usar Deathsfinger contra él. Ríndete, murmuró con frialdad. Leguna abrió levemente la boca, pero solo salió una sonrisa llena de dolor. Levantó la mano derecha lentamente. Anelote no disipó su hechizo incluso después de que los jueces reaccionaron al gesto de Leguna. Como para desahogarse, pasó junto a la mejilla de Leguna contra la pared detrás de él. ¿Realmente me odias tanto? Leguna forzó las palabras, bajó la cabeza. Tú, usaste Deathsfinger. Anelote se sorprendió, pero no respondió. Si eso es realmente así. Lo siento, murmuró Leguna, lo siento por lastimarte. Que es mi culpa. Los ojos de Anelote se enrojecieron levemente, pero recordó lo que alguien le asignó. Ella endureció su corazón y habló con frialdad. ¿Entender ahora? Eres demasiado débil. Si aún quieres proteger a los que te rodean, mejora. Dijiste que querías protegerme, pero ¿cómo puedes proteger a alguien más fuerte que tú? Ciertamente, ni siquiera puedes apoyarme con cosas comparables como las que ya tengo. Me haces reír. Lo sé. Sin embargo, no es solo poder. Tú tampoco tienes autoridad. Puedes ser tan fuerte como quieras, pero no te puedes comparar con 1000 enemigos fuertes. Poder y autoridad, ¿eh? ¿Es eso lo que admiras? ¿Solo esto te atraerá? Sí. Poder y autoridad. Solo puedes proteger a las personas una vez que las tienes, y muchas de ellas. Sí, si los consigo, ¿vendrás a mi lado? No sabía si estaría feliz de escuchar su respuesta. Ella había cambiado. Sus palabras no sonaron como las suyas. O al menos, esperaba que no fueran los suyos. Solo puedes hacer esa pregunta una vez que ya las tengas. Anelote pensó que no podía continuar, así que se volvió y se fue rápidamente. Detrás de ella, Leguna miraba al suelo sin comprender, como si le hubieran vaciado el alma. Lo siento, pero, sus pensamientos se demoraron. Fin del capítulo.